¿Quién creéis que es el lobo? ¿Sabéis quién es el lobo? De pequeño, de pequeño nos contaban un cuento muy simple. Eh, Aquel cuento pues encajaba en la cabeza de un niño. El- en ese cuento existían tres personajes. Estaba el rebaño, el perro pastor y el lobo. El rebaño de ovejas eran dóciles, tranquilas, felices, y su vida era simplemente tener un espacio seguro donde pastar. Estaba el perro pastor. ¿Quién era el perro pastor? Pues el perro pastor era fuerte, leal, siempre alerta y siempre vigilante, protegiendo al rebaño, protegiendo al rebaño para que el rebaño pues viviese tranquilo su día a día y pudiesen pues pastar en la pradera libres y felices. ¿De quién protegían, de quién protegían al rebaño? Pues lo protegían del lobo. Y en ese cuento que nos contaban, ¿quién era el lobo? El lobo era el enemigo. Cuidado que viene el lobo. El lobo que rondaba por el bosque, esperando, pues el momento pues, para atacar al rebaño. Eh, en ese cuento, pues el rebaño, pues eran las personas civiles, personas normales del día a día. Eran niños que iban al colegio, adolescentes que iban al instituto, padres que dedicaban su día a trabajar para cuidar de los suyos y mayores que después de una vida de esfuerzo y de trabajo, pues disfrutaban de ese descanso merecido. Perros pastores, aquellos de vocación de proteger. Policías, militares, personal de seguridad, personal de emergencias, gente con vocación, gente que dedica su vida a los demás, a proteger y a cuidar del rebaño. En este cuento que nos contaban de niño, ¿quién era el lobo? Que viene el lobo. Pues el lobo era aquel delincuente que robaba, el delincuente que entraba a nuestras casas y nos quitaba lo nuestro, aquel delincuente que pegaba a los nuestros, aquel que violaba, terroristas, traficantes, ladrones, carteristas, o sea, todo aquel que estaba al otro lado de la línea. Ese era el lobo. Y a ese era quien nos preocupaba, tanto al rebaño como a los perros pastores. Pero ese cuento
Ese cuento que nos contaban de pequeños, ese cuento ha cambiado. Ese cuento ha cambiado. Ahí. Y en el cuento hay un nuevo personaje, y en este cuento sobre todo el que ha cambiado es el lobo. El lobo no es... el lobo no es quien nos habían contado. Hoy en día hay un nuevo personaje en esta fábula, en este cuento, y es la rata. ¿Quién es la rata? La rata sí que es el delincuente. Hoy en día vemos las noticias. ¿Quién es la rata? Las ratas son los terroristas. Las ratas son los traficantes. Las ratas son los asesinos, los violadores, los carteristas, los ocupas, todo aquel que está fuera del sistema, todo aquel que no para de delinquir. Esos son ratas. ¿Y creéis que el lobo es quien delinque? No. Delincuente es la rata. ¿Y creéis que el perro pastor no puede con las ratas? Los perros pastores pueden aplastar a las ratas. ¿Creéis que en su día no se pudo terminar con ETA? Si hubiera sido por el perro pastor, se hubiera terminado antes con ETA. ¿Creéis que lo que está pasando hoy en día en el Estrecho, que los perros pastores no tienen capacidad para terminar con lo que está pasando con el narcotráfico? ¿Creéis que los problemas que hay de violaciones, agresiones, la inseguridad que está creciendo, agresiones, violaciones, asesinatos, creéis que el perro pastor no tiene capacidad para terminar con eso? ¿Creéis que el perro pastor, si por él dependiese, podrían ocupar tu casa? ¿O podrían robarte la cartera 100 veces y no pasaría nada? ¿O aquellos que violan no se pudrirán en la cárcel? El perro pastor tiene capacidad para aplastar a las ratas. Pero realmente el problema es el lobo. El lobo no es quien nos contaban. El lobo es quien nos gobierna, quien legisla, quien ata al perro pastor y quien en muchas ocasiones protege a las ratas. El lobo es quien controla el rebaño. El lobo es quien decide. El lobo es quien decide lo que está bien y lo que está mal. El cuento que nos contaban era una mentira reconfortante. La realidad es una fábula corrupta. El rebaño no despierta. Las ratas, las ratas no se esconden. Y el perro no puede actuar. Y el lobo sonríe desde su despacho. Este no es el mundo que nos contaron.
Este es el mundo que permitimos. ¿Y tú? ¿Quién crees que es el lobo? Te leo en comentarios.